Dios les bendiga, mis amados hermanos. En el día de hoy voy a estar hablando de un tema muy importante para la vida del creyente. Es un tema que trae libertad, nos ayuda a vivir en la gracia del Señor y es, por decirlo así, uno de los temas que ha sido controversiales en todo lo que es el mundo cristiano. Pero no quiero hoy concentrarme en un tema de hablar de las controversias, sino quiero que el Espíritu en el día de hoy pueda ayudarme a que ustedes puedan entender lo que es realmente la justificación. La justificación que el apóstol Pablo lo llama en Romanos 3, que es donde vamos a estar leyendo, la justificación por medio de la fe. Y voy a hablar específicamente en lo que es Romanos 3, versículo 21, y me voy a concentrar de este amplio tema de la justificación en lo que es la justicia de Cristo nos pertenece. El tema principal que voy a estar hablando es que la justicia de Cristo nos pertenece. Y en lo que ustedes buscan en Romanos 3:21, debo decir que esta es lo que llaman la carta más extensa del apóstol Pablo, si excluimos lo que es la carta de Hebreo, que para muchos ha sido escrita por él, pero prácticamente como no hay una certeza definitiva, se ha declarado que es anónima hasta el momento. Así que vamos a leer en este momento lo que es Romanos 3:21 al 31, y el subtítulo de mi Biblia tiene La justicia es por medio de la fe. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y permítame repetirlo, el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y me paro en el versículo 24 porque es uno de los puntos más importantes para entender la justificación. Él está diciendo aquí que siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que no es que nos la ganamos, sino que Dios nos la da por su gracia. Hablando de la justicia. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y noten lo que está diciendo el 28. Es un tema de libertad para muchos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino
que la confirmamos. Ahora, hermanos, si hay una parte de Romanos que debe de ser estudiada minuciosamente por el creyente, sin lugar a duda, es Romanos 3 del 21 al 31. Y me gusta siempre recordarles que una comprensión correcta de la justificación es absolutamente esencial para la fe cristiana. Es tan esencial que nosotros podamos entender la justificación que ella nos puede librar de muchos errores en cuanto a nuestra vida de fe. Fue el entendimiento de la justificación por medio de la fe que cambió la tristeza en baile en Martín Lutero. De hecho, lo que causó toda la revuelta de la Reforma fue precisamente la controversia de la justificación. Mientras los católicos entienden que la justificación es una justicia infundida, los protestantes entendemos que es una justicia imputada. Infundida quiere decir que Dios la pone dentro del creyente y el creyente debe de perfeccionar esta justicia por medio de la obra. Imputada quiere decir que la justicia perfecta es recibida de manera instantánea. Viene fuera e inmediatamente es imputada en el creyente. Y esto fue todo lo que causó la revuelta. Porque ¿qué es lo que decían los católicos? Y siguen diciendo muchos de ellos. Prácticamente se están diciendo, sí, Dios te da la justicia, la pone dentro de ti, pero hay una parte que tú debes de cumplir en esta tierra para entonces ver si tienes entrada al cielo o no. Los protestantes, como en el caso de Martín Lutero, cuando entendió Romanos 1:17, dice, no, la justicia de Cristo me es imputada inmediatamente. Cuando creo en Cristo, soy considerado en ese mismo instante justo delante de Dios. La justicia de Cristo me pertenece. El teólogo Wayne Grudem dice una verdad muy importante. Si vamos a salvaguardar la verdad del Evangelio para las futuras generaciones, debemos tener una comprensión correcta de la justificación. La interpretación de la justificación divide el Evangelio bíblico de la salvación por fe y todos los evangelios falsos de la salvación basados en las buenas obras. El plan redentor tiene componentes importantes: el llamamiento de Dios, la regeneración, la conversión y lo que es la justificación por la fe. Y hoy prácticamente me estoy concentrando dentro de estos importantes componentes del plan redentor en lo que es esta justicia que nosotros adquirimos gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y fíjense que la palabra es clara y el apóstol Pablo hace un énfasis. Él no dice la justicia es por la fe. Él dice que la justicia es por medio de la fe, haciendo una referencia importante para que la fe no se vuelva una obra en sí mismo, sino que fuese un canal por el cual la gracia se manifiesta y nosotros podamos comprender lo maravilloso, lo grandioso, lo importante que es la obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación. Y en el día de hoy quiero prácticamente hablar de este término que es un término legal. La justificación es un término legal, como he dicho, y tiene en la Biblia algunos significados que no solamente son que precisamente voy a definir en este momento. Y quiero que tomen atención lo que les estoy diciendo, porque más adelante voy a hablar de otra definición a la que habla la palabra justificación.
Pero en cuanto a lo que es el plan de salvación, en referencia a lo que Romanos está hablando de la justificación, podemos definir la justificación de la manera siguiente. Es un acto legal instantáneo. Y repito, un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él declara nuestros pecados perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justo ante sus ojos. Qué maravilloso y qué importante es que usted entienda esta definición. Tiene tres componentes que deseo que usted escriba y recuerde en su corazón. Un acto legal instantáneo, pecados perdonados, justicia de Cristo imputada hacia usted. Y usted es visto justo delante de Dios. Quiero hablar sobre uno de estos componentes que he mencionado. El componente que quiero hablar es de la justicia de Cristo hacia nosotros. Cuando decimos que Dios nos atribuye la justicia de Cristo, queremos decir que Dios considera que la justicia de Cristo es nuestra. El Padre acredita la justicia de Cristo, nos la imputa, como es mencionado anteriormente, de la misma manera que hizo con Abraham cuando dijo que la fe le fue contada por justicia. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia y el regalo de la justicia. Esa justicia a la que se está refiriendo Romanos 5:1-17 es la justicia de Cristo. El tema de la imputación la podemos encontrar claramente en tres ocasiones en la Biblia. Primero, cuando Adán pecó, su culpa fue imputada a nosotros. Y ahí es que viene el hecho que nosotros somos considerados parte de esa naturaleza caída, esa descendencia caída, el primer Adán, como lo menciona la palabra. En esta primera imputación, Adán peca y ese pecado fue transferido a toda la raza humana. Ahora, la segunda imputación que podemos ver claramente en la palabra es cuando Cristo sufre y muere por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo. Y la tercera que podemos ver es la que hoy estamos precisamente hablando. La justicia de Cristo es imputada a nosotros. Dios considera que esa justicia nos pertenece. Adán nos imputó a nosotros el pecado. Cristo recibe en un momento el pecado nuestro en la cruz y luego esa justicia que Él conquista en la cruz es imputada a todos los que hemos creído en su plan redentor. Hablando de la justicia de Cristo, es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sí, eso es lo que él está diciendo en este momento, que nosotros en Cristo somos justificados. Hermanos, la justicia que tenemos no está basada en algo que nosotros hayamos hecho, sino en esa justicia que nos viene por la fe de nuestro Redentor. No hay nada en esta tierra que tú hayas podido hacer en la que Dios pueda declararte justo. No hay nada que aún tú siendo creyente puedas caminar en obediencia
o en las obras que Él ha determinado que pueda ayudarte a ser perfectamente justo. Solo Cristo, solo creyendo en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, es que podemos recibir esa justicia de Él. Tú eres declarado justo, no por algo que tú hayas hecho, sino por la misma gracia del Señor. Y este es el mensaje principal que hoy yo quiero que te lleves en tu corazón. Dios nos declara justo, no con base a nuestra condición real de justicia o santidad, sino más bien sobre la base de la justicia perfecta de Cristo, que según el Padre nos pertenece. Así que no estoy hablando que es un término de que nosotros consideramos como hombres que merecemos lo que Cristo ha hecho y que esa justicia ahora debe de ser imputada a nosotros. Lo que estoy hablando es muy grande y maravilloso y de traer libertad a tu vida. Es que el Padre, el juez justo, ha considerado en su gracia que la justicia de Cristo es nuestra. Es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han decidido que esa justicia que Cristo conquistó por nosotros en la cruz nos pertenece. Esa justicia, si has creído en Cristo, es tuya. Ahora, muchos de ustedes pueden estar pensando, sí, pero hay algunos temas dentro de la Biblia que tengo duda, pastor. Y uno de los temas que más viene a la mente del creyente cuando se habla de la justificación, cuando se habla del tema de que la justicia ha sido imputada, cuando se habla del tema que realmente nosotros ya somos declarados justos de manera instantánea, es la carta de Santiago. Puede ser que uno diga, ¿cómo encaja el tema de la justificación instantánea con la carta de Santiago? ¿Ha leído usted, pastor, la famosa expresión de Santiago 2:18 cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, miren esto, hermanos. Prácticamente él está diciendo en este momento, en Santiago 2:24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, pastor, pero si es leyendo esto de Santiago, da la apariencia que hay una contradicción entre el apóstol Pablo y el apóstol Santiago. Hay como una contradicción entre Santiago y Pablo. ¿Qué puedes decirnos en cuanto a esto? En primer lugar, hay principios de hermenéutica que no pueden ser violados. Hay principios de interpretación de la Biblia que no pueden ser violados. La correcta interpretación de un versículo tiene como base que no se contradice con otro versículo de la Biblia, más bien deben de complementarse. En segundo lugar, un texto sin un contexto es un pretexto. Y teniendo estos dos puntos claros, permítame abordar lo dicho por Santiago. Anteriormente yo había comentado que la palabra justificación tiene varios significados. Que no tiene un solo significado en la palabra, sino que hay varios. Decía que el apóstol Pablo utilizaba la palabra justificación con el término prácticamente de declarar justo. En el caso de Santiago, la palabra justificación está siendo utilizada
con el significado de demostrar o mostrar ser justo. Es decir, como un indicador. En Romanos lo vemos declarando a la persona justa. En Santiago, como un indicador de que realmente eres un hijo de Dios. Palabra justificación está siendo prácticamente hablada en un contexto de salvación, en todo lo que yo he venido desarrollando. Y Santiago está prácticamente utilizándola para demostrar si realmente estas personas eran de Cristo o no eran de Cristo. Si realmente tenían el carácter de un cristiano o no tenían el carácter de un cristiano. De manera que cuando estudiamos Romanos y estudiamos Santiago, no se contradicen, más bien se complementan. Porque lo natural es que si tú has sido justificado por medio de la fe, eres un nacido de nuevo que eventualmente harás buenas obras. Eres un creyente que caminarás en busca de la expansión del Evangelio. Eres un creyente que amarás lo que Dios ama y que odiarás lo que Dios odia. No es que la justificación te ha dado una licencia para pecar porque instantáneamente te ha imputado una justicia. No, sino que tú ahora que has sido justificado, desearás vivir en la santidad, desearás caminar por las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que caminemos por ellas. Y sí, mis hermanos, yo quisiera que tú meditaras en la importancia de que esta justicia es tuya. Si has declarado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú tienes hoy una importante tarea y es meditar con profundidad lo que Dios nos dice en cuanto a esta grandeza de que instantáneamente tú eres declarado justo. Concluyo con lo siguiente. En los años 1800, a finales de los 1800, había un inglés que decidió irse a Estados Unidos. Este inglés, cuando llegó a Estados Unidos, se hizo ciudadano de esta nación. Por lo tanto, tenía ya dos nacionalidades, la inglesa y la americana. Pero en esos tiempos había un mover en Estados Unidos que la isla prácticamente afrodisíaca, hermosa y que se podía vivir la dolce vita era la isla de Cuba. Así que él decidió de Estados Unidos irse a la isla de Cuba. Cuando él llegó hubo un estallido, a sorpresa para él, de una guerra civil entre los españoles y prácticamente los cubanos que vivían en la isla. Él fue capturado. No tenía ni un mes en aquel lugar. Por lo tanto, no sabía nada de español. Y cuando él estaba en aquel lugar, los españoles lo consideraron a él un traicionero, un espía, uno que había llegado a ayudar a que se libertaran del reino español. Así que él fue capturado y él trataba de buscar que alguien le explicara qué era lo que estaba pasando, y mientras él estaba siendo llevado, le pidió a alguien y dijo que él era americano y que él era inglés. Una de las personas que estaban ahí escuchó y fueron corriendo donde ambos embajadores. Ambos embajadores fueron donde el encargado del ejército español y le dijo: este es un ciudadano nuestro, no puedes arremeter contra él. A lo que ellos le dijeron: estamos en guerra. Estamos en guerra y hemos considerado y tenemos pruebas de que este hombre merece la muerte.
ellos se vieron atrapados. Cuando llevaron al hombre a fusilar, estaban preparándose ya para aniquilarlo, los dos embajadores llegaron cada uno con la bandera de su país y arroparon al hombre. Y dijeron, si le disparan, no le están disparando a él, le están disparando a Estados Unidos y a Inglaterra. Inmediatamente estos hombres vieron estas banderas, bajaron sus armas y declararon al hombre justo. Hermanos, este hombre no tenía ningún mérito, ninguna obra, ninguna defensa. Solamente vino una gracia de sus naciones para salvar. De igual manera, cuando tú y yo hemos sido sentenciados a muerte, cuando el pecado nos ha llevado a la sentencia y hemos sido declarados culpables, Cristo ha venido con la bandera del Evangelio y nos ha arropado. Y ya la condenación no puede tocarnos, porque la bandera del Evangelio nos ha arropado y nos ha declarado justo. Yo quiero concluir con lo siguiente, porque mi intención es que tú realmente puedas entender la justificación por medio de la fe. Y este es el secreto para que tú la conozcas. Hay 3 preguntas que debes de hacer. Muchos de ustedes podrán decir, amén, pastor, ya yo entiendo lo que es la justificación. Sí, pero estas 3 preguntas te van a ayudar a saber si verdaderamente has entendido la grandeza de lo que es la justicia instantánea imputada a tu vida. En primer lugar, ¿estás seguro de que Dios te ha declarado no culpable para siempre ante sus ojos? Medita. Si tú realmente estás completamente seguro de que Dios te ha declarado no culpable por la obra de Cristo para siempre ante sus ojos. Esto lleva a una pregunta más. ¿Cuándo ocurrió este acto? Porque de hecho, en el momento que nosotros se nos revela el plan de la cruz, la redención, la libertad de la cruz, en ese mismo instante es que somos justificados, es que el acto de justicia viene a tu vida. ¿Te recuerdas cuándo ocurrió? La segunda pregunta es, ¿hizo algo usted para merecer esta justicia? Si todavía se estás pensando que sí, si todavía se estás diciendo, bueno, yo he sido obediente, bueno, yo me he portado bien, yo oro, yo leo la palabra, yo voy a la iglesia, yo me porto bien, no le hago mal a nadie. Hermano, todo eso es obra. Y hemos desarrollado en todo este mensaje que la justicia es por medio de la fe. La tercera pregunta que debes de preguntarte es, en el día del juicio, ante la presencia de Dios, que algún día estaremos todos nosotros, ¿piensa usted que es suficiente que Dios lo perdone o siente la necesidad de que la justicia de Cristo también le sea imputada? Porque muchas personas piensan que la entrada al cielo es porque Dios me perdona. Ahora, ¿sientes tú la necesidad de que en aquel día, en aquel momento del juicio, sea también imputada la justicia de Cristo? Si estas 3 preguntas tú las tienes claras, si estas 3 preguntas han penetrado a tu espíritu,
Déjame decirte, hermano, que has podido entender correctamente la justificación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, quiero pedirles en esta hora que no busquen la justicia por medio de las obras, que el hecho más importante de que ustedes entiendan lo que hoy le he traído no es tanto el tema de una justicia para evitar ir al infierno, sino que el sentido de una relación amorosa, restaurada por la gracia, que el perdón de pecado ha llegado a tu vida y que la imputación de Cristo, de la justicia de Cristo, te pertenecen, puedan ayudarte a vivir un evangelio de la gracia, un evangelio de libertad, un evangelio de gozo, un evangelio donde puedas disfrutar de aquello que se perdió en el Edén y pueda ser restaurado y convivido y disfrutados por todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Amén.